Y un privilegio poder compartir y sobre todo aportar un granito de arena para abonar el pensamiento crítico tan importante en estos tiempos de fanatismos y de dogmatismos. Debo arrancar agradeciendo y quiero agradecer en primer término a todas las personas que se comprometieron con la organización, con la logística, con la operatividad de este extraordinario encuentro que estamos compartiendo. Realmente todo en su lugar, así es que celebro el compromiso de todo el equipo de trabajo. También quiero agradecer institucionalmente a la Universidad de Bolonia, al Instituto para el Desarrollo Constitucional, al Colegio de Abogados, por esas muestras de compromiso que permiten generar este tipo de espacios necesarios para fortalecer la institucionalidad democrática. Y finalmente agradecer a mis maestros, al profesor Luca Mezzetti, al profesor Jorge Alejandro Amaya, por esa incansable labor de promotores culturales que realizan, y un agradecimiento muy especial a nuestros anfitriones, a Patricia Fernández Andreani y a través de ella a Claudio Andreani, creo que de Fernández a esta altura, porque hace un año estuvimos congregados en Asunción, el encuentro anterior se hizo en mi país, y Patricia inmediatamente tomó la posta y dijo: voy a hacerme cargo del próximo encuentro, esto tiene que salir en Mendoza, preferentemente en San Rafael. Y bueno, hoy aquí estamos y claramente el listón que ya estaba bastante alto ha sido superado nuevamente, y eso permite que esa espiral virtuosa que de la mano de los profesores Jorge Alejandro Amaya y Luca Mezzetti venimos generando en Latinoamérica hace más de 10 años siga creciendo y se siga fortaleciendo. Bueno, nos invitaron a nosotros a dar una mirada en torno a la reforma constitucional argentina desde el extranjero. A mí me parece un poco presuntuosa la misión. Yo no vengo representando al Paraguay ni al extranjero. Decía Miguel de Unamuno: yo soy mi propia mayoría y no siempre tomo las decisiones por unanimidad. Así es que vaya mi aporte crítico exclusivamente desde mi ombligo, y además con mucha disparidad de criterios, porque preparar el tema me abordó a estudiar el proceso de reforma, a abordar la Constitución, y realmente terminé, como habitualmente ocurre cuando uno se compromete con profundizar en un tema, con muchas más interrogantes que certezas. Brevemente la metodología que voy a emplear, por razones de tiempo, me pareció importante destacar algunos rasgos generales, posteriormente destacar algunos rasgos específicos. Quiero enfatizar una nota en torno a la Constitución argentina que me parece de extrema relevancia, y finalizar con algunos aportes críticos, no para descalificar lo que se viene haciendo, sino que muy por el contrario, simplemente para que entre todos podamos repensar nuevas fórmulas de solución a partir de la experiencia histórica. Señalo en primer término la importancia del tema. Este tema, el análisis de la reforma, el análisis de los procesos constituyentes, es de absoluta relevancia, y es relevante al menos por dos razones. En primer término, porque este tipo de temáticas nos permite medir la calidad de la democracia. Tengo para mí que la calidad de la democracia o de una democracia se evalúa por tres factores fundamentales que muchas veces están olvidados de los manuales tradicionales de medición de calidad institucional. Y esos factores son el trato que una sociedad le dispensa a sus maestros, la calidad del sistema penitenciario, como bien señaló la profesora Carolina Llanes, y la consolidación de la cultura constitucional. Cultura constitucional que tenemos que tener muy claro, no se reduce ni mucho menos a la norma constitucional. La cultura constitucional tiene que ver con el comportamiento que todos los ciudadanos desplegamos cotidianamente para demostrar nuestro grado de compromiso con la axiología de la Constitución, con los valores que sostienen a una democracia constitucional, más allá de las diferencias o de los criterios propios dispares que podamos tener con respecto a nuestros textos fundamentales. Y el espacio también es relevante porque la temática aborda uno de los tres grandes ejes del constitucionalismo. Como sabemos, la mayoría de los que estudiamos a profundidad o curioseamos e indagamos a profundidad en el constitucionalismo,
Los tres grandes ejes del constitucionalismo están dados por los derechos fundamentales, por los derechos humanos, por la organización del poder y precisamente por el análisis de lo que tiene que ver con el poder constituyente. Bueno, analizar la reforma que tuvo Argentina hace 30 años sintetiza estos tres grandes ejes del constitucionalismo y por eso es tan importante que participemos de este tipo de espacios. Y ya entrando al aporte concreto que quería hacer desde estos rasgos genéricos, los rasgos específicos, la nota distintiva y el aporte crítico, como rasgos destacables de orden general, me parece muy importante señalar que la reforma argentina fue consecuencia de un proceso de maduración. Esto se dijo en los paneles anteriores y ese proceso de maduración de por lo menos una década entre el hito a partir del cual se recupera la democracia y el momento que se materializa la reforma constitucional generó una dinámica que fortaleció la musculatura cívica, fortaleció la musculatura de la clase política y fortaleció la musculatura de la sociedad civil. Y como consecuencia de ello, ese proceso desembocó en la reforma constitucional, con lo cual es muy destacable que en Argentina, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en Paraguay, en Perú o en Colombia, no pusieron la carreta delante de los bueyes. La reforma fue la culminación de un proceso de compromiso cívico, de debate democrático, de intercambio de ideas que permitió que aprendieran a administrar las saludables, legítimas e inevitables diferencias que tenemos en sociedad con mucha altura. Eso se refleja en la Constitución de 1994. También es importante señalar en términos generales que Argentina se sumó con mucho entusiasmo y con mucho compromiso a la última ola reformista que vivió América Latina. Esa ola de reformas constitucionales que arrancó con Brasil en 1988, luego con Colombia en el 91, Paraguay en el 92, Perú en el 93, y Argentina se sumó con mucho compromiso y desde ahí se dieron cambios notables tanto en la parte dogmática como en la parte orgánica de la Constitución, o de las constituciones, porque estoy haciendo alusiones generales, y recordar que esos cambios permitieron desde la parte dogmática introducir o definir nuevos modelos ideológicos del Estado, mayor compromiso con el modelo social. Se superaron los rasgos confesionales, hubo un amparo decidido a los grupos desaventajados, se mostró compromiso férreo con el pluralismo y con la diversidad. Hubo una ola de expansión de derechos hasta ese momento bastante contenido o simplemente considerados derechos programáticos. Y hubo ajustes, y esto se ve particularmente en la Constitución argentina, en el concepto de supremacía constitucional. Y esos cambios en cuanto a la parte orgánica de las constituciones vislumbraron una nueva división de poderes, se introdujeron nuevas instituciones que independientemente a la denominación que la doctrina pueda darles, claramente ampliaron la tradicional división tripartita de poderes, consejos de la magistratura, jurados de enjuiciamiento, defensorías del pueblo, vinieron a reconfigurar el diseño de poder y Argentina no estuvo al margen de esos cambios. Se le dio mucho protagonismo a los órganos electorales, autonomía e independencia. En ese momento constitucional, en esa ola de reformas, también los estados apostaron fuertemente por la descentralización. Se introdujeron mecanismos de control constitucional hasta ese momento reducidos al juego de poder, es decir, a los controles institucionalizados, con poco protagonismo de los llamados controles externos, como enseña el profesor Diego Valadez, controles que tienen que ser ejercitados desde la sociedad civil, por los gremios, por los colegios de abogados, por las manifestaciones públicas, por el ejercicio estruendosamente ruidoso de nuestro descontento como ciudadanos. Eso se vio en la ola de reformas constitucionales de finales de la década de los 90. Y también se le dio mucho énfasis a la jurisdicción constitucional, hasta ese momento bastante postergada dentro de la discusión pública. Y entrando a los rasgos destacables de orden específico, ya propios de la Constitución argentina, encuentro particularmente un detalle relevante que se relaciona con la adecuada gestión del pasado reciente.
En países como el mío, donde las reformas constitucionales, por las nefastas consecuencias, no solamente de la última dictadura que terminó en el año 80, terminó, pongo comillas, en el año 89, luego de 35 años de mano dura, sino en un país signado por el autoritarismo, donde en 200 años de vida independiente, más de 109, Paraguay dependió de solamente 5 personas. Y por ende la sociedad civil quedó absolutamente anulada y privada de las discusiones públicas. Se advirtió en la Constitución del 92 que el debate giró en torno al temor hacia el pasado. O sea, miramos para atrás y no nos proyectamos como sociedad hacia adelante, independientemente de los avances en materias de derechos. Sin embargo, aquí en Argentina, esa gestión adecuada del pasado permitió realmente sentar las bases para generar discusiones públicas muy intensas, pero sin sacarle la nalga a la jeringa. Se tomaron decisiones que quedaron plasmadas en la Constitución y eso es muy, muy destacable. Un fuerte compromiso con los derechos humanos también es un rasgo específico destacable. Como en pocos textos constitucionales, aquí hoy se debate el bloque de constitucionalidad, el nivel de jerarquía de los tratados de derechos humanos. Y polémica al margen, porque es un tema álgido, sin lugar a dudas, se animaron a dar ese paso. Un reconocimiento expreso a los partidos políticos. Pareciera una cuestión, casi una perogrullada, una obviedad, pero en contextos de dictaduras tan férreas como las que padecieron América Latina, haber tomado compromiso por el reconocimiento expreso de los partidos políticos, hasta ese momento permanentemente, digamos, en jaque por la posibilidad de ser proscriptos, habla muy bien del compromiso de los constituyentes con la construcción de una democracia robusta. Y eso generó un entramado de derechos y garantías que hoy permite esa efervescencia permanente que está instalada en la sociedad argentina y que, con beneficio de inventario, por supuesto, celebramos desde otros lugares, desde otros rincones, porque aquí se ven debates intensos en muchas cuestiones que dividen a las sociedades. Y sin embargo, estamos encarando esos debates, están haciendo bien los deberes sin entrematarse, sin que los militares tengan que ser árbitros o mediadores de las legítimas disputas que surgen del seno del debate ciudadano. Y esto, en términos de Michael Sandel, lo que hace es robustecer el debate público, materia pendiente en América Latina. Y ya para entrar en lo que decía e ir finalizando, en la nota de relevancia con la que me quedo, si tengo acaso que destacar un aspecto del proceso que derivó en la Constitución Argentina del 94, es la cláusula democrática. El artículo 36 de la Constitución Argentina es realmente un ejemplo, un paradigma de cómo deben comprometerse nuestros pueblos con la consolidación de la democracia en tiempos donde cualquier encuesta seria, Latinobarómetro, por ejemplo, marca que nuestros pueblos, los ciudadanos no confiamos en la democracia, que hay un descreimiento de las promesas que desde las constituciones se realizan a las sociedades. Esa cláusula democrática, ese artículo 36, realmente marca el norte que debemos seguir como sociedades para fortalecer la democracia. Esa cláusula democrática, que no solamente fue configurada o redactada como aspiración política, sino que fue redactada como disposición jurídica. Esa cláusula democrática que se compromete con una defensa de la Constitución, pero a la luz de la experiencia histórica, sin desconocer esas convulsiones del pasado que complicaban y mucho el relacionamiento democrático, que dejaban permanentemente, si no la puerta, al menos la ventana abierta para que los especialistas en mandar, como dice Fernando Sabater, puedan tomar la primera ocasión que se les presente para volver a regresar a modelos autoritarios. Una cláusula democrática que tiene el gran mérito de visibilizar el que acaso constituye el principal flagelo de nuestras democracias, que es la corrupción. Hoy los grandes enemigos de la democracia no tienen nada que ver con el temor a la tiranía de las mayorías o el caos y la anarquía que vislumbraron los federalistas. Hoy los grandes enemigos de la democracia están dados por la corrupción, la marginalidad, la miseria, la exclusión y el crimen organizado. La cláusula democrática enfatiza eso. El artículo 36 de la Constitución muestra que es importante
combatir la corrupción y en ese sentido impone deberes para poder enfrentarlas con eficacia. Resta, otro mérito de la cláusula democrática, le resta toda validez a los actos de fuerza. En contextos donde nuestros poderes judiciales en términos generales actúan como brazo ejecutor armado del poder político, convalidando actos de autoritarismo, claro, que la Constitución argentina a través de su cláusula democrática se haya comprometido con restarle acto de validez, le marca, a lo mejor no impide, pero le marca el rumbo a quienes ocupan espacios de poder. Finalmente, gracias a la cláusula democrática, se introduce la gran importancia de la ética pública y esto derivó en una ley que tiene una fórmula que a mí pocas veces leí una fórmula tan bella para dejar en evidencia a quienes en términos generales siempre y salvando las honrosas excepciones nos gobiernan en los tres poderes del Estado. Dice la ley de ética pública que es importante la austeridad republicana. Qué hermosa fórmula en contextos donde nuestras autoridades viven vidas de reyes, de marqueses, de monarcas, de condes, mientras la gente tiene problemas, ya no para llegar a fin de mes, para estar incluida en las promesas elementales que realizan nuestros textos constitucionales. Y como nota crítica, y ahí cierro, creo que sí, más allá de que esto fue enfrentado con la dinámica propia de las marchas y contramarchas de las democracias, hay algunos aspectos que merecen un apunte crítico respecto al texto constitucional original al menos. En primer lugar, la Argentina siguió mostrando una fuerte adhesión confesional, ¿verdad? Ahí el culto católico predomina. Yo no pretendo ni mucho menos descalificar la importancia, estoy hablando solamente en términos republicanos. Ahí hay una nota que merece un debate. El perfil o el ideal regulativo de la democracia que pareciera que otorgó el monopolio de la participación política a los partidos políticos, a diferencia, por ejemplo, de la Constitución de mi país, que se comprometió con un modelo democrático no solo representativo, sino también participativo y pluralista. Y también, y aquí quiero recomendar un trabajo, la tesis doctoral de la profesora Cecilia Recalde, en términos de igualdad. Pareciera que el texto constitucional argentino se quedó solamente con la igualdad formal y no con esas variables de igualdad que permiten realmente un mayor compromiso con estándares de igualdad. Decía Milan Kundera, un escritor checo, injustamente preterido de los premios Nobel de literatura, que habitamos en el planeta de la inexperiencia porque somos incapaces de aquilatar lo que ya ocurrió. Yo quiero celebrar que esfuerzos como el que vienen realizando sostenidamente mis maestros Luca Mezzetti y Jorge Alejandro Amaya desafían el dictamen de Milan Kundera, porque esfuerzos como estos generan espacios de reflexión retrospectiva y a partir de ahí podemos todos aquilatar la experiencia del pasado y desde ese lugar encontrar el camino para que como sociedades podamos comprometernos con la construcción de un mejor futuro para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Un gusto escucharlo. Damos por finalizado así este panel y la primera etapa de este encuentro. Muchas gracias, doctora Acosta. Muchas gracias a todos. Los invitamos a descender del estrado. De este modo, damos por concluidas las actividades de esta mañana. Hacemos un receso para el almuerzo y nos reencontramos en el mismo lugar a las 14:30 horas.